Bien, bienvenidos a esta clase de curso de procesamiento de lenguajes naturales. La intención de la clase de hoy principalmente tiene que ver con hablar de los mecanismos de atención. Eh, Tengo preparado un par de cosas que he escrito que me parece que ayudan a guiar un poco la presentación, pero ¿qué es lo que a mí en el fondo me gustaría que quede claro de esta primera parte, que serían estas dos, por decirlo de una manera, que tienen que ver más que nada con eh, qué es lo que le anda faltando a nuestros modelos, o por qué nuestros modelos no andan del todo bien y por qué en algún momento la traducción humana seguía siendo mejor que la traducción automática. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué fallaba eh, cuando uno trataba de traducir? ¿Qué es lo que uno necesita hacer cuando uno traduce? ¿Cómo es que uno traduce? Bien. Esquemáticamente, sin entrar tanto en el detalle que está acá, que yo creo de todos modos que puede ser muy interesante para ustedes que lo lean, pero me parece que pasar de lo que está acá leído a, a exposición me parece que va a tener algunas limitaciones, entonces preferiría simplemente hacer un resumen de estas dos primeras partes. Pero la idea fundamental, y es por eso por la que yo he usado en este caso un ejemplo de una oración japonesa, es que el japonés, por las características que tiene, uno está como obligado a hacer todo lo que hemos venido haciendo, incluso para las oraciones más sencillas. ¿Qué es lo que quiere decir cuando uno está obligado a hacer todo lo que veníamos haciendo? Bueno, si ustedes se fijan, lo primero que tiene acá esto como interesante es que no hay espacios entre los caracteres, ¿sí? Tienen un montón de caracteres uno tras de otro y de hecho es algo común, ¿sí? O sea, si nos vamos a... Tengo acá una página de Wikipedia, si se fijan es todo uno, cada carácter uno tras de otro y no para. Esto no es un espacio, de hecho, esto es simplemente la coma que tiene un espacio. La coma agrega un espacio, pero es simplemente una coma, es como si esto fuera coma y siguiera. Eh, Tiene estas cosas el japonés. Es como un chorro de caracteres en donde uno no sabe dónde empieza un concepto y dónde termina el otro. Con lo cual vemos que en general esta idea de tokenizar el texto, que nos podría haber parecido bueno, pero si es usar palabras, es separar por palabras. No, no es separar por palabras, por razones como lenguas como el japonés. Incluso dependiendo del tipo de tokenización que uno quiera hacer, que de hecho creo que algo de eso lo alcanzaron a ver con Pablo, es uno podría hasta estar interesado en tokenizar raíces y declinaciones, y desinencias, perdón, raíces y desinencias, por ejemplo en verbos o en otras lenguas, porque hay otras lenguas donde también esto de una raíz y una desinencia es algo relativamente común. La idea central, la idea principal es que hay lenguas que son distintas al español. Y como son distintas al español, muchas de las ideas que hemos tratado hasta acá son necesarias. Por ejemplo, la tokenización. Para trabajar con japonés, uno necesita tokenizar, básicamente. ¿Sí? Otra cosa es que uno no puede enfrentarse a una palabra nueva como si nada, no puede enfrentarse a un idioma nuevo como si nada, no puede enfrentarse a oraciones nuevas como si nada. Entonces, lo que uno necesita es tener un conocimiento previo, que es de alguna manera lo que hace nuestro entrenamiento. Nuestro entrenamiento lo que hace es obligar a que nuestro modelo diga, ah, claro, esto pasa de esta manera, ah, claro, esto pasa de esta manera, y va empezando a tratar de entender cómo es que funciona una determinada lengua. ¿Sí? Hay un entrenamiento en un determinado momento. Entonces, necesitamos identificar qué cosas tienen significado en una lengua, necesitamos conocer algo de esa lengua antes y necesitamos tener algo de referencia en caso de que nos quedemos trabados. Y es ahí donde de alguna manera a nuestra analogía se rompe, o al menos por ahora se rompe. ¿Por qué? Una de las cosas, por ejemplo, que uno podría hacer es este simbolito de acá, esta cosa acá. ¿Sí? Lo voy a copiar. ¿Qué es este coso acá? Bueno, yo me podría ir a un diccionario de japonés, que no es esto de acá. Denme un segundo que no me deja copiar el carácter. Copiar. ¿Me lo copió? No me lo copió. Denme un segundo. Ahora sí me lo va a copiar. Me vengo para acá y le pregunto, ¿qué es esto de acá?
Me dice, bueno, comida, me dice, algo comestible. ¿Sí? Entonces, este simbolito de acá tiene algo que ver con comestibles. Bien, sabemos algo. Necesitamos este otro material de referencia. Y acá nuestros modelos no tienen nada que se comporte como un material de referencia. Lo único que nosotros tenemos es la tokenización, separar qué tiene significado, aprender a separar qué tiene significado o separarlo un poco a los golpes, como veníamos haciendo cuando hacemos tokenización. Necesitamos tener un conocimiento previo, que dijimos que era un entrenamiento. Necesitamos algo de donde rellenar el conocimiento que nos falta, que es esto, lo que de alguna manera va a ser nuestra atención. Y necesitamos juntar todas estas cosas para generar una traducción. ¿Sí? Entonces, lo que yo de alguna manera presentaba acá en el resto del texto tiene que ver con cómo es que uno, frente a estas cosas que uno no conoce, principalmente a este símbolo de acá y este de acá, cómo uno va tratando de identificar qué palabras, qué cosas son, qué cosas tienen significado. Qué cosas tienen significado y cómo lo agrupamos para generar una oración en función de todo eso. Muy esquemáticamente, lo que dice acá es que aquella persona comió una mandarina. Bien, la idea de todos modos de esto es que usar un idioma extraño para entender las limitaciones que uno puede tener cuando está traduciendo o está haciendo cosas nuevas. ¿Sí? Es más que nada para eso que está esta parte. La segunda parte tiene que ver más que nada con saber cómo es que funciona un diccionario. Nosotros hemos trabajado con diccionarios, de alguna manera todos nuestros tokenizadores han sido diccionarios en donde nosotros le pasamos una palabra o un token y nos devuelven, nuestros vocabularios nos devuelven un índice, que básicamente es el índice que representa esa palabra dentro de nuestro embedding. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hemos hablado como diccionario. Pero en realidad, esos diccionarios tienen una limitación, que es, si lo encuentra, está todo bien y te devuelve algo. Si no lo encuentra, por defecto nos devolvía un token que significaba desconocido. Pero en realidad lo que pasa, si no encuentra nada, es que tiraba un error. No, ¿sí? No sé si se acuerdan que había que poner una cosa de set default unknown de una determinada manera, porque si uno no lo ponía, empezábamos a tener problemas durante la traducción, porque nos decía, durante el entrenamiento, porque nos decía, mirá, acá encontré algo que es una palabra nueva, no la conozco y no sé cómo rellenarlo. Entonces, bueno, le teníamos que decir, no, seteame como desconocido, usa este token para representar todos los desconocidos. Eso es porque los diccionarios de Python, o encuentran o no encuentran. No hay punto intermedio. O encontramos o no encontramos. Y de hecho también es lo que pasa de alguna manera con los diccionarios reales. O nos encuentra este carácter, o nos puede decir a lo mejor, no, mira, me acaba de pasar un carácter del ruso. Yo no sé hacer nada con el ruso. No sé por qué me lo mandás. Entonces, bueno, o encontramos o no encontramos. O es uno o es cero. Y como nosotros no queremos trabajar con algo que sea como un diccionario discreto, que da unos o ceros, necesitamos convertirlo en algo continuo. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea de alguna manera de lo que vamos a hacer o qué es lo que uno hace? Primero dijimos que es necesario identificar qué cosas tienen significado distinto, que sería lo que hacemos cuando tokenizamos. Necesitamos entrenar un modelo y necesitamos tener algo que podamos usar cuando tenemos nueva información que no había visto el modelo antes. Y eso es lo que va a ser nuestro modelo de atención y es eso lo que nos va a permitir mejorar nuestras predicciones. Pero lo tenemos que hacer usando algo parecido a un diccionario, con el diccionario de Python, como el que hemos estado usando para todo lo que eran los vocabularios que generábamos, en donde le pasábamos una palabra y nos devolvía un número, pero ahora no nos puede devolver un número, nos va a devolver algo que tiene que ser algo continuo y que en caso de no encontrar nada, tiene que devolvernos algo que nos permita decir, no, mira, no lo encontré, pero se parece a esto. ¿Sí? Detalle, esto lo tiene que hacer la red, no lo vamos a hacer durante la tokenización. Durante la tokenización agarramos texto y lo convertimos a enteros y nos olvidamos de los problemas. Pero la red, cuando encuentra cosas nuevas o cosas que no conoce del todo, tiene que saber cómo manejarlas de una manera distinta, nueva, usando atención.
que es para eso lo que vamos a usar atención. Entonces, la idea central de esta parte es que la atención se comporta como un diccionario continuo, un diccionario en el sentido de los diccionarios de Python, ¿sí? Todo el resto del texto que yo tengo acá, que sería recomendable que ustedes lo lean, tiene que ver con cómo introducir eso, ¿sí? Pero es esto, de alguna manera, es la traducción humana se parece a la traducción de máquina. La diferencia es que durante mucho tiempo los humanos teníamos diccionarios, las máquinas no, y lo que ahora vamos a tratar de generar es un diccionario continuo que haga las veces eh, del diccionario real. Y para eso vamos a hablar de atención. ¿Cómo es que uno accede a un diccionario? ¿Sí? ¿Cómo es que uno accede a un diccionario? Bueno, muy esquemáticamente, a un diccionario, ¿no? Que acá lo estamos llamando table, al diccionario, porque en realidad es una tabla de hashes y por eso uso el término table. A un término table, uno le pasa una consulta. ¿Sí? Ahí estoy viendo, de hecho, que hay que modificar esta parte. Ahí está. Uno le pasa una consulta y esta consulta, Z, bien. Uno le pasa una consulta y de alguna manera esa consulta que uno le está pasando al diccionario llega al diccionario para buscar dónde es que efectivamente está esta consulta. Si el lugar que corresponde a ese valor, a esa consulta, si el valor, perdón, si el código asociado, ¿sí? Si el string asociado a esa consulta coinciden, entonces nos va a devolver un valor. ¿Sí? Era lo que nos pasaba con el vocabulario. Nosotros le pasábamos, por ejemplo, he y nos devolvía un número. ¿Sí? Si no encontraba nada, nos devuelve en este caso un fallo o nos devolvía un unknown en los diccionarios que estábamos trabajando. ¿Sí? Así es como funciona el diccionario. Si encuentra, te lo devuelve. Si no encuentra, o te manda un error o te manda un valor por defecto, que era lo que nosotros veníamos haciendo hasta ahora. ¿Sí? Lo que necesitamos ahora es generar algo que nos genere siempre una salida y hacerlo de manera continua. Bueno, acá lo que nosotros tenemos, que es justamente esta parte de donde vemos si encontramos y hay una coincidencia, lo que podemos hacer en lugar de buscar una coincidencia exacta es decir, bueno, y si a lo mejor encontramos algo parecido, porque en realidad esto era algo que ya nos había pasado, cuando hablamos de LSTM y GRU y todas las demás, uno lo que había dicho es, bueno, en realidad si vos estás trabajando a nivel de memorias reales, sí, vos le vas a mandar a un alto, un bajo, un 1, un 0 y que se arregle el silicio. Pero acá estamos trabajando con números, entonces bueno, si estamos trabajando con números, hagamos una salida continua, entonces le podemos meter un valor entre 0 o 1 a nuestras compuertas de nuestras compuertas nuestras compuertas lógicas del STM y de grupo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno de alguna manera hace? En lugar de ser una coincidencia exacta, por ahí lo que tenemos que hacer es algo parecido a una coincidencia. Y para eso, en lugar de usar una coincidencia, lo que vamos a hacer es buscar una función de similitud. ¿Qué es lo que va a hacer una función de similitud? Y bueno, si son iguales nos va a dar 1, pero si son dos completamente distintos nos va a dar algo parecido a un 0, o un 0, o un -1, dependiendo qué es lo que queramos hacer. Y en función de eso, tenemos una idea más o menos de qué es lo que está pasando. Entonces, la idea es que ahora, con nuestro query, vamos a comparar con todas las claves que hay dentro de nuestro diccionario y vamos a ver qué tan parecida es a cada una de ellas. Pero, si estamos viendo qué tan parecidas son entre ellas, ¿sí? Si estamos viendo qué tan parecida es nuestra consulta con lo que ya estaba guardado dentro de nuestro diccionario, en lugar de devolver un único valor, lo que podemos hacer es hacer una combinación de todos los valores. ¿Sí? Y es eso lo que va a hacer nuestro mecanismo de atención. Nuestro mecanismo de atención lo que va a hacer es, va a agarrar la nueva palabra o el nuevo token que le estemos pasando o la nueva entrada a nuestra red, le va a decir, mira, me llegó esto. ¿A qué se parece de lo que venís viendo antes? Va a comparar con lo que va a ver antes, va a generar un número que tiene que ver con qué tan parecido es esto nuevo con lo que había visto antes, con cada uno de los tokens que había visto antes, y va a decir, mira,
Al primero es muy parecido, al segundo no tanto, al tercero más o menos. Al final, al final no se parecen nada. Y esos pesos los va a combinar con cada uno de los valores que tiene guardado para decir, bueno, tu salida la voy a generar como una combinación lineal de estos pesos que generé y los valores que tengo guardado en mi diccionario. Y esa es la estructura, muy esquemáticamente, de un mecanismo de atención. En el caso extremo, en donde pedimos que el match sea 1 o 0, recuperamos el diccionario clásico. Acá lo que estamos metiendo es una función de similitud que de alguna manera nos va a permitir que siempre obtengamos un valor o una salida. Bien, pero ¿qué son estos keys? ¿Qué son estas claves con las que estamos entrando? ¿Qué son estos valores? Y básicamente lo que vamos a hacer es lo que se llama una atención de Bahdanau, en donde lo que uno hace es que las claves y los valores sean los mismos. ¿Qué es lo que significa eso? Que uno va a comparar la salida de mi LSTM, la última salida de un LSTM o de un GRU o de una RNN, la última salida las vamos a juntar y cada una de esas salidas las vamos a comparar con el próximo token, ¿sí? Es decir, tenemos una arquitectura encoder, decoder. El encoder ya leyó toda la oración y me ha generado un output y un nuevo estado oculto. Lo que vamos a hacer ahora es, con todos estos outputs que me ha generado, voy a comparar estos outputs con el primer valor que le estoy metiendo a mi encoder. A mi decoder, perdón. Y los voy a comparar para ver con cuál se parece de todos los que ya ha visto mi encoder. Con eso voy a generar una función de similitud, un número, que me va a permitir pesar justamente todos estos diferentes valores para generar un nuevo valor. ¿Sí? Y esa es la idea de fondo detrás de atención. Es trabajar con un diccionario continuo en donde lo que hemos guardado en nuestro diccionario es todo lo que ha visto el encoder. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Fíjense que acá tenemos una entrada con un encoder. Esto es todo lo que ya ha visto el encoder. ¿Sí? Le pasamos una oración a nuestro encoder. Y por otro lado, le pasamos, además de todo lo que necesitemos, le estamos pasando estados ocultos a nuestro decoder en esta otra parte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es, cuando entra un token nuevo, esperen que termine de ciclarla, cuando entra un token nuevo, compara con cada uno de los que vio el encoder y genera pesos. Y con estos pesos va generando nuevas salidas. ¿Sí? Y estas nuevas salidas, acá no está explicado, pero es como lo hace, es esta nueva salida que va generando pesando lo que vio el encoder, es justamente lo que después va a pasarle a la RNN para seguir entrenando. ¿Sí? Entonces, tenemos procesada una primera oración, tenemos un nuevo token en nuestro decoder, y lo que hacemos es este nuevo token en nuestro decoder, cómo se parece con lo que ya vio nuestro encoder, y en función de eso, en función de cómo se parece, generamos pesos, que son los que van a aparecer ahora, y estos pesos nos permiten generar nuevas salidas, que son las que va a usar nuestra RNN para generar nuevas palabras. Entonces, de alguna manera, estamos generando un diccionario, donde es un diccionario de lo último que vio nuestro encoder, y estamos usando este diccionario para comparar con las cosas nuevas que está viendo nuestro decoder. ¿Sí? Por eso es que decimos que esto es como un diccionario, y decimos que es atención porque hay algunas cosas que son más importantes que otras y que les asigna un peso de una manera distinta según cada caso. ¿Sí? Esta imagen por ahí probablemente sea la que más aclara todo porque estamos entrando con algún decoder, teníamos cosas guardadas en nuestro encoder, las comparamos, generamos pesos y esos pesos me generan una nueva entrada que es la que va a usar mi RNN para eventualmente generar eh, ay, no me salen las palabras, mejores traducciones. Bien. Eh, cómo es que son estas funciones de atención? ¿Cómo es que generamos estas funciones de acá? Bien, ¿cómo es que generamos estas funciones de acá?
Vamos a ver tres de ellas. Una de ellas es simplemente un MLP de dos capas, ¿sí? En donde estamos metiendo una primera capa, una capa donde hemos puesto una tangente hiperbólica, y una segunda capa que es la que nos tira verdaderamente los pesos. Estos pesos después los usamos para generar nuestras salidas, ¿sí? Entonces tenemos una primera capa de MLP y una segunda capa de un MLP y nos da una única salida, ¿sí? Fíjense que por eso hemos usado una W minúscula porque es un vector. Lo aplicamos, nos da acá, tenemos una salida. La otra alternativa es, ya que estamos hablando de similitudes, podemos usar el producto escalar como similitud. No es la que vamos a usar en el código que tenemos para presentarles, pero se usa. En donde uno lo que hace de alguna manera es generar un peso. Esta vez es un peso que uno genera con un producto escalar más softmax. El problema es que necesitamos que este producto escalar se pueda hacer, ¿sí? Si tienen diferentes tamaños, esto no lo vamos a poder hacer, que es un problema. Y la otra alternativa es, en vez de usar solamente el producto escalar, es usar una matriz entre medio, que es lo que se llama un producto escalar generalizado, ¿sí? Y esta, de alguna manera, es las ideas que uno tiene, ¿no? Uno quiere a nuestras entradas compararlo con lo que nuestras entradas del decoder, quiere compararlo con lo que vio el encoder y ver a cuál prestarle, cuál tiene más información en este momento de cómo se tiene que traducir qué cosa, ¿sí? Esa es la idea central, es, dada una entrada nueva, dada información nueva que le llega al decoder, ¿cómo hago para procesar toda la información que ya me había visto el encoder? ¿Sí? Y es en ese sentido que funciona como un pequeño diccionario, ¿sí? Porque se fija todo lo que vio el encoder antes para decir, ah, bueno, ahora me convendría hablar de esto, ahora me convendría hablar de esto otro, y en función de eso va generando las traducciones, ¿sí? Esto es como un pequeño diccionario en donde comparamos ese pequeño diccionario con los diferentes nuevos valores que va entrando en nuestra red. Y es por eso que decimos que se comporta como un diccionario, porque teníamos cosas viejas que tenemos de referencia y las comparamos con cosas nuevas. Muy esquemáticamente es esa la razón por la que comparamos a nuestra mecanismo de atención con un diccionario. Porque lo nuevo lo comparamos con lo viejo y en función de eso vamos mejorando lo que ya teníamos. ¿Sí? Bien. Y estas son como las tres grandes herramientas que vamos a presentar. Probablemente hayan más, pero solamente nos interesan estas tres por ahora, que es tratar con dos MLP, producto escalar o producto escalar generalizado. Bien. ¿Cómo es que esto lo vamos a aplicar en nuestro modelo? Bueno, lo que he traído básicamente es lo que habíamos visto con Pablo, ¿sí? Es las mismas interfaces que habíamos visto con Pablo. Solamente que ahora vamos a adaptarlo para trabajar con atención. ¿Qué diferencia principal vamos a tener con lo que vimos con Pablo en las clases anteriores de Sec2Sec? Bueno, la principal diferencia que tenemos, al menos en el encoder, va a ser que vamos a trabajar con una sola capa de un RNN y que vamos a trabajar con un RNN bidireccional, ¿sí? ¿Por qué quiero trabajar con un RNN bidireccional y no unidireccional? Bueno, en realidad eso es algo que ya nos había pasado en algún momento, que tiene que ver con lo siguiente, que es, en español nosotros decimos un árbol alto, mientras que en inglés uno diría a tall tree, ¿sí? Entonces, lo que pasa, de alguna manera, es que alto está acá y alto acá está en este otro lado. Entonces, las bidireccionales para un encoder nos sirven porque justamente lo que nos permiten hacer es tener información de lo que viene y de lo que viene y de lo que ya vi. Y eso es muy importante a la hora de trabajar justamente con traducción, porque no siempre en todos los idiomas la información está en los mismos lugares, en el mismo orden. Y es eso lo que nos interesa, que nuestro modelo de alguna manera aprenda qué palabras significan qué cosas o dónde hay qué información.
Lo otro es que hay algunas variables que no estamos guardando. Esto lo comento simplemente por si quieren comparar línea por línea lo que tengo acá con lo que vieron, lo que vimos con Pablo en la otra clase, para que sepan que hay valores que no estoy guardando, pero no hay muchas más diferencias. La principal tiene que ver con esto, con que estamos trabajando con una sola capa y que estamos trabajando con bidireccionales. Bien. Eh, Ahora, esto, si ustedes se fijan hasta acá, es exactamente lo mismo que estaba en el, creo incluso en el trabajo práctico que estuvieron resolviendo con Pablo. Pero como ahora tenemos una capa bidireccional, la capa como una salida bidireccional, la salida bidireccional va a tener más números, es decir, va a tener más dimensiones. Entonces tenemos que tratarlo de alguna manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Simplemente vamos a concatenar los últimos dos valores, que es lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Y después se lo vamos a pasar a una capa densa con una función de activación. Que si se fijan, esta capa densa también la habíamos inicializado acá. ¿Sí? Fíjense que tiene el doble del tamaño de la dimensión de salida del encoder y el tamaño de la dimensión de salida del decoder. ¿Sí? Esa es como la única gran diferencia que tenemos a nivel de encoder. En nivel de encoder vamos a trabajar con bidireccionales y como estamos trabajando con bidireccionales hemos agregado una capa para adaptar nuestras bidireccionales a una unidireccional que va a trabajar el decoder. Veamos qué otra cosa distinta tenemos en nuestro decoder. En nuestro decoder tenemos la misma diferencia, estamos trabajando con una sola capa, hay valores que no estamos guardando, pero no podemos trabajar con bidireccionales porque siempre lo que hacemos es vamos un solo paso. Entonces no tendría sentido ver el futuro si justamente es lo que después queremos predecir. Así que no lo trabajamos con un decoder, con un bidireccional. Del mismo modo, como ahora vamos a estar trabajando con una capa densa, perdón, como la salida que recibimos viene de una capa densa y como esa salida la vamos a procesar con nuestra capa de atención, no podemos implementar el método initState que veníamos trabajando en nuestros decoders. Digo porque, de nuevo, si van línea por línea comparando, la primera diferencia que van a encontrar es esta, es que no llamamos a init porque en este caso se va a encargar directamente el forward durante el entrenamiento y no vamos, y además va a ser algo que va a generar nuestro modelo, nuestro mecanismo de atención. Bien, lo otro que hemos hecho es que en algunas capas hemos agregado dropout, ¿sí? Y ahora tiene que ver con qué es lo que hacemos cuando hacemos atención. Cuando generamos atención, lo primero que hacemos es simplemente pasarle la capa oculta, la última capa oculta que hemos recibido, junto con todo lo que salió del decoder. ¿Sí? Esta capa hidden, ¿sí? Es toda la información que le llega al decoder. Fíjense que forma parte del forward. Esto es todo lo que mi encoder le pasó al decoder. ¿Sí? Está guardado acá. Y lo que necesitamos hacer es esto último que nos pasó el decoder, esto último que nos pasó el encoder, necesitamos también compararlo con todo lo que ya había visto el encoder. ¿Sí? Eso nos va a generar una serie de pesos. Esos pesos los tenemos que adaptar. De la misma manera que tenemos que adaptar la salida que tenía el encoder. Y con eso vamos a hacer lo que se llama una multiplicación de matrices por minilotes. ¿Sí? Muy esquemáticamente, lo que hace es, si tenemos dos minilotes de matrices, ¿sí? Lo que hace es ir agarrando de a una de cada lote y va haciendo una multiplicación de matrices. ¿Sí? Y luego las va acumulando, las va guardando en un determinado lugar. Con esto, ¿sí? Generamos el peso, de alguna manera, de... Con esto lo que hacemos es generar los valores pesados de nuestro mecanismo de atención. ¿Qué quiero decir con esto de nuestros valores pesados? Estamos generando esto de por acá. Cuando llamamos atención, lo que obtenemos son estos valores que los hemos llamado A, y después cuando
calculamos esos productos entre matrices de mini lotes, lo que estamos haciendo es calcular toda esta sumatoria de acá. ¿Sí? Y eso es lo que llamamos pesado, weighted acá. ¿Dónde está? Me pasé. No, está acá. Weighted. Bien. Entonces tenemos weighted. ¿Qué es esto de acá? Y luego tenemos que volver a reestructurar la forma en la que están los índices. Con estos weighted se los pasamos a nuestro decoder. ¿Sí? De hecho, en realidad acá estamos no solamente generando el weighted, sino también lo estamos concatenando con lo que teníamos en el embedding para pasárselo a nuestra red. Y hacemos una manipulación del tamaño de la forma de nuestros tensores para poder obtener los valores que necesitemos. Finalmente tenemos que adaptar algunos tensores más para que tengan el tamaño correcto y se lo tenemos que pasar a una capa densa para hacer la predicción. Y esa, muy esquemáticamente, es todo lo que hace nuestra red, ¿sí? ¿Qué es lo que hace entonces el decoder con atención? El decoder con atención lo que hace es, recibe un valor primero del encoder, después lo va a recibir de la propia red, que es lo que tenemos acá, y a partir de este valor que recibe de la otra red, lo que hace es comparar esta salida con lo que había visto el encoder. Y en función de eso genera estos pesos de acá. Luego estos pesos van a servir para multiplicar, para hacer una suma pesada o una combinación lineal usando lo que había visto el encoder. Y eso me va a generar una salida que se la voy a dar a mi red para que entrene mejor sabiendo que antes el encoder había visto toda una serie de cosas que a lo mejor es importante que la red sepa que existen. ¿Sí? Esa es muy esquemáticamente la idea detrás de atención en esto. Es generar una función que me permita comparar el estado oculto de mi red con todos los estados ocultos que vio el encoder. Y esa comparación es la que me va a permitir después fijarme en qué le tengo que dar más importancia, a qué le tengo que prestar más atención. ¿Sí? Es de ahí donde viene el nombre de atención. El resto son detalles de implementación, como por ejemplo que en realidad esto lo hemos transformado en una matriz, perdón, en un tensor de orden 3. Entonces tenemos que hacer algunas cosas para poder hacer una multiplicación de matrices correctamente, que es esta parte de acá. Que tiene que ver con modificar la estructura de nuestros tensores, aplicar esta función de multiplicación de matrices por mini lotes y reacomodar los índices según lo necesitemos. De nuevo, y para que quede claro, ¿qué es lo que va a hacer nuestro decoder? Nuestro decoder va a recibir un estado oculto, ese estado oculto lo va a comparar con todo lo que había visto el encoder, va a generar pesos, esos pesos van a generar combinaciones lineales de todo lo que vio el encoder, y eso va a ser con lo que vamos a alimentar a nuestra red para que vaya mejorando las predicciones. ¿Sí? Si se fijan, esta capa final en el fondo es lo mismo que veníamos haciendo antes, simplemente que ahora estamos agregando más información, porque estamos agregando los pesados y un par de cosas más. ¿Sí? También incluso estamos agregando los embedded. Bien, decíamos entonces que vamos a analizar un poco más en detalle todo lo que era atención, en donde vamos a usar esto que llamamos atención aditiva, en donde lo que hacemos es agarrar a nuestras salidas que tenía nuestro encoder y transformarlas ahora en algo en lo que vamos a aplicar un MLP de 2 capas, en donde vamos a usarlo esto para luego eventualmente generar el nuevo estado oculto que va a usar nuestra RNN, nuestro grupo, nuestro LSTM o el tipo de red recurrente que estemos usando. Entonces, lo que tenemos es una capa lineal, una capa densa, que recibe un tensor del tamaño que nos sale a la salida de nuestro encoder y el tamaño de lo que recibe nuestro decoder. ¿Qué es lo que significa esto de acá? Esto significa que lo que vamos a hacer es agarrar cada una de las salidas de la última capa de nuestro encoder, la vamos a concatenar con el estado oculto que le estamos pasando al decoder
y vamos a usar eso como entrada para nuestro mecanismo de atención. Y a la salida vamos a generar algo que va a tener el tamaño de el estado del decoder. Como esto simplemente lo que nos va a dar es otro tensor, necesitamos eventualmente convertirlo a este tensor en un único número, porque dijimos que lo que queremos son los pesos de nuestra atención. Entonces, por eso después aplicamos una segunda capa de atención, que lo que va a hacer esta segunda capa de atención es a esto que tenía dimensión como de las ocultas del decoder, lo va a transformar en algo que tiene solamente uno. Pero esto no va a terminar acá porque en realidad lo que tenemos que hacer es adaptar muchas de las cosas para poder trabajar correctamente. Y como vamos a tener que adaptar en el forward, lo que vamos a necesitar también es la cantidad de elementos de nuestro mini lote, así como también la longitud de la secuencia de los tensores que le estamos pasando a nuestra red. Entonces, nuestra red, al momento de recibir, lo que recibe desde el decoder, desde el encoder, es un estado oculto, que lo que tiene es una cantidad definida por el tamaño de mini lote y por la cantidad de dimensiones que tiene los estados ocultos del decoder. Y además recibe la salida de toda la última capa, es decir, recibe la secuencia de la última capa de todo lo que vio nuestro encoder, ordenados de esta manera, como primero la longitud de la secuencia, el tamaño mini lote y después propiamente cada una de las dimensiones. En donde en ambos casos, tanto acá como acá, tenemos un por 2, donde ese por 2 quiere decir que hemos trabajado con una capa bidireccional, y es por eso que nos aparece ese por 2. Lo siguiente que hacemos en nuestro hidden es que como necesitamos a tanto este hidden como este encoder meterlos en nuestras capas lineales, vamos a tener que adaptar nuestro hidden para que sea un tensor de orden 3. Y eso es lo que hacemos con nuestro unsqueeze acá. ¿Sí? Estamos acá agregando una dimensión más, en este caso de un único índice. Y después lo que hacemos es repetir en función de la cantidad de la longitud de la secuencia que nos había pasado nuestro encoder. ¿Sí? Donde todos los índices de esta segunda componente son todos iguales. Es decir, si yo acá agarrara un tensor cualquiera y lo único que hago es variar el índice de la longitud de secuencia, siempre voy a ver el mismo que si yo hubiera puesto 0, 1 o cualquier otra longitud que tenga nuestro, nuestros estados ocultos. Es decir, que de alguna manera lo que hemos hecho es generar una secuencia, ¿sí? Hemos generado una secuencia de estados ocultos de tal manera que a cada uno de los elementos de la secuencia que nos dio el encoder le asignamos siempre el mismo estado oculto. Y es eso lo que luego vamos a pasar a nuestra primera capa de atención para generar un primer vector y luego aplicar un segundo vector para obtener finalmente un único número. ¿Sí? Esa es la idea que nosotros estamos tratando de hacer. Como ahora nuestro hidden está ordenado en número mini lote y después longitud de secuencia, pero nuestro encoder tenía longitud de secuencia y luego el tamaño mini lote, vamos a tener que permutarle los índices para que de esa manera ahora ambos tensores tengan el orden correcto. Y esa es por ahí la parte más importante de todo lo que estamos haciendo acá. Estamos acondicionando nuestras entradas para que tengan el tamaño correcto. Luego lo que hacemos es concatenar justamente estas dos cosas y aplicamos primero la primera capa que teníamos acá, que la tenemos acá, y después aplicamos una función de activación. Entonces lo que estamos haciendo es a la entrada de nuestra capa de atención, estamos concatenando estas dos cosas. Fíjense que justamente el tamaño que tiene en la última dimensión es dec más 2 veces encoder, que era justamente lo que habíamos puesto acá. Y a la salida vamos a tener algo de la forma encoder, que es esta cantidad de acá. Una vez que tenemos esta cantidad de acá, fíjense que por cómo hemos aplicado, tiene que tener tamaño de mini lote, tamaño de secuencia, tamaño de
dimensión del decoder. Luego, lo que tenemos que hacer es a este tensor que tiene esta forma, le vamos a aplicar la segunda capa, ¿sí? Que es esta capa de acá. Y fíjense que ya podemos aplicar la segunda capa porque hemos aplicado la función de activación. ¿Sí? Al haber aplicado la función de activación, podemos ahora directamente pasarlo a la segunda capa. Lo pasamos a la segunda capa y lo que hace nuestra segunda capa es justamente aplica sobre la última dimensión y nos convierte al otro tamaño. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Nuestra segunda capa recibe algo del tamaño de la dimensión de los estados ocultos del decoder y nos devuelve algo de la dimensión 1, ¿sí? Que es justamente lo que tenemos acá, ¿sí? Es decir, que acá nos daría algo que tiene un 1. Por eso es que después podemos eliminar esa última dimensión con un squeeze. Acá lo que hemos hecho es, aplicamos a este tensor la capa B corta, o la segunda capa de nuestro MLP, y como la última dimensión nos sobra, directamente lo convertimos en un squeeze. Finalmente lo que aplicamos es un softmax en la dimensión 2 para tener los pesos que vamos a necesitar aplicar a nuestro modelo como habíamos definido en el decoder, ¿sí? Con toda esta cosa de la multiplicación con mini lotes y todo lo que hemos visto más temprano. ¿Qué otra diferencia tenemos en todo lo que era de secuencias? ¿Sí? Manejo de secuencias. Ninguna, en realidad. La única diferencia es que eliminamos todo lo que tenía que manejar el estado inicial porque ahora lo hace directamente nuestro decoder y no tenemos que estar haciendo nada más. Por el resto de las cosas, en principio, esto es más o menos lo mismo que hemos visto con Pablo. Hemos modificado un poco el modelo para que sea bidireccional, con las modificaciones necesarias para que esto funcione. Y lo otro tiene que ver con cómo es que hemos implementado atención, que en este caso es un MLP de 2 capas, en donde al final nos sale un único valor y ese único valor es el peso que vamos a usar para pesar las diferentes salidas de nuestro encoder. Lo que nos anda quedando, además de esto, después, todo lo que viene después es lo mismo que venimos visto con Pablo, todo lo que da de carga de datos, el bucle de entrenamiento, el entrenamiento propiamente dicho, es idéntico a como veníamos viendo en la clase pasada, pero lo que ahora va a cambiar es que vamos a tener una función que nos permita predecir, ¿sí? En donde lo que hacemos de alguna manera es agarrar una frase, en este caso en inglés, la descomponemos en tokens, ¿sí? La transformamos en los tensores que necesitamos alimentarle a la red y las adaptamos tanto en la entrada como la enviamos al dispositivo que estemos usando, ya sea GPU o CPU. Vamos a hacer que el modelo funcione, lo tenemos que setear en evaluación, con lo cual, una vez que esté setado en evaluación, se lo vamos a dar a nuestro encoder y con eso vamos a obtener tanto el estado oculto que le vamos a pasar al decoder como cada una de las salidas de la última capa. Estas salidas son las que usan nuestra atención y esto es lo que después procesa nuestro decoder para generar un nuevo estado oculto. Acá lo que estamos haciendo muy esquemáticamente es simplemente preprocesar los datos para pasárselo a nuestro modelo. Una vez que los tenemos preprocesados, lo que hacemos es generar el valor inicial, el beginning of sentence, para que nuestro modelo empiece a producir predicciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos a este beginning of sentence, lo transformamos en un entero, luego lo transformamos en un tensor, lo mandamos al dispositivo que estemos usando. Acá estamos calculando atención, pero esto es simplemente para algo que va a venir después, que lo voy a explicar después en un segundo. Y acá es donde lo estamos mandando al decoder. Fíjense que al decoder le estamos pasando todas las salidas de nuestro encoder, también el estado oculto que había generado nuestro encoder y el primer token con el que queremos que empiece a producir, ¿sí? A la salida vamos a tener un nuevo estado oculto, así que estamos actualizando el estado oculto.
Y además vamos a tener la siguiente predicción, que para generar la siguiente predicción usamos un argmax. Como esto en realidad es un índice, lo tenemos que meter dentro de nuestro vocabulario para generar la palabra correcta. Y después lo que hacemos es, a nuestra palabra correcta, la agregamos a una lista que habíamos generado acá. Y como acá yo había agregado también esto de calcular las atenciones, también estoy guardando momentáneamente la atención. Al final lo que tenemos es algo como esto. Tenemos que a red car and three dogs es la oración que le pasamos a nuestro encoder. Esperábamos encontrar un coche rojo y 3 perros, pero encontramos coche rojo, un y 3 perros. Que dentro de todo no está tan mal para un modelo tan sencillo. ¿Por qué era que estábamos guardando estos pesos? Bueno, estábamos guardando estos pesos porque una de las cosas que se había visto en algún momento era que estos pesos nos permitían saber qué palabras estaban relacionadas con qué palabras. Y es para eso que se habla de una matriz de alineamientos. No nos interesa el detalle de cómo es que funcionan, pero simplemente nos interesa cómo es que se vería para este caso. Fíjense, por ejemplo, acá en esto de para la traducción que nuestro generó, que es coche rojo, un y 3 perros, vemos que, por ejemplo, que perro efectivamente está muy asociado a perro, que 3 está muy asociado a three, que rojo está muy asociado a red, coche está demasiado asociado a rojo, pero también está asociado a car. Esto era originalmente la idea de atención. Originalmente la idea de meter mecanismo de atención tenía que ver con tratar de analizar esto para ver si este análisis o estas cosas de acá permitían de alguna manera tener mayor información de qué estaba aprendiendo y qué no estaba aprendiendo la red. ¿Sí? De hecho, en algunos cursos lo que se hace es, se empieza hablando de las matrices de alineamiento y una vez que hemos hablado de las matrices de alineamiento, después se pasa a hablar de atención. Porque las matrices de alineamiento, por lo general, si estuviéramos trabajando con RNN, para obtener una matriz de alineamiento, el trabajo que tendríamos que hacer es mucho, tendríamos que agregar muchas cosas al modelo, mientras que agregando atención es como que de regalo podemos obtener algunas traducciones de este estilo, algunos resultados de este estilo para ponerlos y analizarlos y mirarlos y discutirlos. Eh, Estas son como las dos nuevas ideas que uno tiene que ver con respecto a lo que habíamos visto con Pablo, que era generar algo en donde lo que le estemos haciendo es pasándole un token de por vez para ir generando una oración, ¿sí? Que es esto de acá, de alguna manera, es tenemos una primera oración que tenemos un primer y un valor inicial y tenemos algo que ya vio nuestro encoder, que todo esto se lo tenemos que pasar a nuestro decoder. Y luego tenemos que ir iterando para ir generando cada vez nuevas palabras hasta llegar finalmente a una oración. Junto con la idea de matrices de alineamientos que como vemos tiene cierta utilidad. Bien, uno de los temas que nos anda quedando es justamente BLE, que es una métrica para analizar traducciones. Y que BLE lo que va a intentar hacer es tratar de ver cuántos enegramas coinciden. ¿Sí? Lo que tenemos acá son dos secuencias, una de referencia y una predicha, donde tenemos, por ejemplo, la secuencia A, B, C, D, F y la secuencia A, B, B, C, D. Y lo primero que vamos a tratar de ver es cuántos de estos enegramas, es decir, cuántos de cada una de estas letras coinciden en el original. Lo que vemos es que en realidad hay 4 de las 5. Contamos 4 porque en realidad la B ya está coincidiendo, entonces no tiene sentido volver a contarla. Entonces tenemos una precisión, una especie de accuracy de 4 de 5 para un n-grama, o sea, para unogramas. Unigramas, para unigramas también. ¿Qué es lo que ocurre ahora si yo busco bigramas? Es decir, uso dos palabras. Entonces sería AB, BB, BC, CD. Si los buscamos, vamos a ver que en realidad hay 3 de ellos que están acá, porque tenemos AB, BC y CD. ¿Sí? Entonces tenemos 3 de los 4 bigramas posibles. Volvemos a hacer lo mismo, pero esta vez con trigramas. Entonces, con trigramas tenemos ABB, BBC y BCD. Y BCD en realidad es el único que coincide. Después, para los tetragramas, ninguno coincide. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Bueno, lo que podemos hacer es multiplicarlos, ¿no? ¿Por qué digo multiplicarlos? Y bueno, los vamos a multiplicar
porque es como que queremos que nos dé un valor que finalmente podamos reportar. Entonces, dado que son como probabilidades, tiene sentido generar una probabilidad multiplicándolos todos entre ellos. ¿Cuál es el problema de esto? Y que en realidad un trigrama, como necesito coincidir tres cosas, siempre va a ser menos probable que un bigrama o que un unigrama. Entonces, por ahí estaría bueno que yo al trigrama le diera un peso mayor. ¿Qué es lo que podemos hacer para darle un peso mayor? Bueno, supongamos que acá en alguno de estos nos hubiera dado un cuarto, ¿sí? Si nos hubiera dado un cuarto, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hacer algo más grande a partir de un cuarto? Bueno, podemos, por ejemplo, aplicar una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, si aplicamos una raíz cuadrada a un cuarto, nos va a transformar un medio, ¿sí? Porque cuando aplicamos raíces a números menores a uno, nos aumenta el tamaño. Entonces, la primera aproximación que podemos tratar de hacer con Blay es justamente eso, es tratar de hacer una métrica donde hacemos una especie de accuracy, en donde a los accuracies de los tetragramas o de los enegramas, mientras más grande es el enegrama, le damos mayor peso y con eso empezamos a generar una primera métrica, que es de alguna manera lo que tenemos en esta expresión de acá, ¿sí? Que es esta especie de precisión modificada donde hacemos potencias cada vez más grandes para aumentar las precisiones de los enegramas cada vez más grandes. Todo muy bonito, pero la pregunta que ustedes estarán haciendo es, bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿De dónde salió esto que no lo he mencionado? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando no hay pentagramas, por ejemplo, en el caso anterior sí había un pentagrama porque toda la versión son 5, pero no tenemos un hexagrama, ¿sí? No hay combinaciones de 6. Para mantener un valor razonable lo que se hace es directamente se pone un 1. ¿Sí? Entonces, para el caso 6, uno acá multiplicaría todo por 1, 1, 1, 1, 1, 1, para poder reportar un valor, porque si no, tendría que uno mandar todo a cero, ¿sí? Si uno multiplicara todo usando cas y dice, bueno, pero acá no hay ningún hexagrama, entonces pondré un cero, todas las oraciones cortas se irían a cero. No queremos eso, entonces cuando no haya algo, cuando busquemos enegramas que sean mayores a la longitud de la oración, directamente lo que vamos a hacer es meter un 1. Pero al hacer eso, en realidad es como que estamos premiando las oraciones cortas, porque una oración muy larga empieza a tener muchos errores, empieza a tener muchas fallas asociadas necesariamente a que tiene más posibilidades de fallar. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es una penalidad justamente a los números chicos, a las cantidades, a las frases cortas. ¿Por qué decimos que funciona de esa manera? Bueno, supongamos, por ejemplo, que la predicción es más corta que la frase original, así que la frase de referencia. Si es más corta, esto de acá va a ser mayor a 1. Algo que es mayor a 1, 1 menos algo mayor a 1, acá me va a dar algo negativo. Como busco el mínimo, me va a dar algo negativo. Y ahora el exponente de algo negativo es siempre menor a 1. Mientras que si esto me hubiera dado positivo, como acá el menor es el 0, me hubiera dejado todo en 1. Entonces esto actúa como una penalidad para la brevedad. Esta es una métrica que, como dijimos, se usa para traducción, pero en general se ha visto también que puede servir para cualquier tipo de información secuencial. En un montón de otras herramientas secuenciales, BLE también tiene una gran ventaja. ¿Y por qué tiene una gran ventaja? Bueno, eso es porque las métricas de traducción, por lo general, uno busca tres grandes características. Una tiene que ver con adecuación, ¿sí? Que es donde uno trata de ver que todo el significado de la oración original se preserve. Otro tiene que ver con la fidelidad, si es que todas las sutilezas del lenguaje están identificadas. Y una última tiene que ver con fluidez, que tiene que ver con, bueno, ¿realmente los nativos hablan de esa manera o es simplemente una traducción que es viable, pero casi nadie lo diría de esa manera? ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos el significado, tenemos o sea, la información que se quiere transmitir, las sutilezas del lenguaje con todos los detalles y que sea algo que verdaderamente diría un humano y no alguien que aprendió a hablar un idioma hace poco. ¿Cómo se comporta Ble ante esto? Bueno, Ble lo que va a hacer justamente es, de alguna manera, la fidelidad por ahí es algo muy difícil de evaluar con esta métrica, porque de hecho hasta yo me atrevería a decir que es algo muy psicológico. Eh,
pero la adecuación se entiende que estaba representada en Blé por el hecho de que hacemos que la oración se parezca lo más posible a la original. Y por otro lado, vemos o se dice que tiene un valor en cuanto a la fluidez porque al premiar al premiar las coincidencias con enegramas largos, es como que va a mantener la estructura gramatical de la lengua original, ¿sí? Entonces, por eso es que esto se usa en traducción automática o en traducción con redes neuronales para tratar de ver, bueno, ¿por qué las dos cosas coinciden? ¿Qué tanto están coincidiendo? ¿Qué tan buena es mi traducción? Uno de los problemas que tiene Ble es que al estar tan referenciada con respecto a los valores originales, es decir, a la etiqueta de referencia, puede llegar a ocurrir que dos frases muy parecidas nos empiecen a tirar errores. ¿Qué quiere decir eso? Eh, en Mendoza, a las 4 de la tarde, mi abuelo estaba durmiendo la siesta. ¿Sí? O sea, fíjense que yo digo primero lugar, tiempo, acción. Pero yo también podría haber dicho el sábado a la tarde mi abuelo estaba durmiendo acá en su casa de Mendoza. He puesto casi todas las mismas palabras, pero las he cambiado de orden. La información que estoy transmitiendo es más o menos la misma, pero el hecho de que esté ordenada de otra manera me va a penalizar a nivel de Blend. Justamente porque a medida que busque enegramas más grandes van a coincidir menos. Por otro lado, a veces hay sinónimos. Entonces los sinónimos a veces podemos, en vez de haber dicho tarde, podría haber dicho siesta, en el sentido del horario en el que se duerme la siesta. En vez de haber dicho Mendoza, tal vez podría haber usado la provincia de Mendoza o la ciudad de Mendoza. Entonces, hay veces que hay cierta sinonimia que si uno usa una única referencia, ble empieza a fallar. Es por eso que, de alguna manera, lo que uno busca es no comparar con una secuencia, no comparar con una oración, con una traducción, sino con varias. Para esa manera, amortizar un poco toda esta cosa que tiene que ver con la sinonimia, con las otras formas gramaticales de decirlo, con otras formas de reordenar la oración, que es algo muy común que aparece en todas las lenguas, prácticamente. Em, por último, un breve pseudocódigo de cómo uno calcularía Ble. Si se fijan, yo lo que hago es, a Ble le estoy pasando la cantidad máxima de enegrama que voy a analizar, le estoy mandando mi predicción y mi ground truth de referencia, tomo las longitudes que correspondan, calculo la penalidad a la brevedad, a las oraciones cortas, y después lo que hago es genero todos los enegramas, primero de orden 1, y después voy aumentando de 1 hasta acá. Todos los enegramas de orden 1, todos los enegramas de orden 1 también de la segunda, veo cuántas coincidencias hay y en función de eso empiezo a generar las probabilidades, ¿no? Acá estoy viendo que hay un pequeñísimo error que debería decir acá donde dice P, debería ser P menos 1, no, más 1 menos L, más 1 menos L. ¿Sí? Eso es lo que debería decir acá. Que es justamente la cantidad de enegramas que va a tener cada oración. ¿Sí? Y esta es la longitud de mi predicción, dicho sea de paso, para que no queden dudas. Longitud de predicción, voy a copiarlo eso. Así, eso queda ahí. Perfecto. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, la longitud de predicción más 1 menos el L que estoy analizando. Y con eso busco mi accuracy y lo elevo a la potencia correspondiente y se lo multiplico al score. Voy iterando y eso me va a devolver mi score. La única sutileza que acá me faltaría es agregar, bueno, en el caso de que si la longitud de mi oración es más larga, perdón, si mi número de enegrama es más largo que, eh, que la palabra, entonces directamente no toco esa oración. ¿Sí? Que es lo que dijimos que a las palabras cortas, cuando nos quedamos sin enegramas, directamente le empezábamos a meter un 1 o lo dejábamos como estaba. Eh, no sé si a alguno se le ocurre cómo es que eso se podría modificar acá para implementarlo. Si no se les ocurre, pues básicamente
se los cuento, es uno lo que tendría que agregar, acá es una línea más, donde uno lo que tendría es una comparación, en donde uno lo que diría es si la longitud de la predicción, ¿sí? La longitud de la predicción, eh, es menor a L, entonces salimos del loop, ¿sí? Eso es un break. Break. ¿Sí? Esto es pseudocódigo, así que en realidad no tiene mucho significado qué tan preciso es uno o no con el, con el pseudocódigo propiamente dicho, pero simplemente lo estamos poniendo para que quede en detalle. ¿Sí? Justamente como acá saldríamos, iríamos después directamente al return, al último score que nos ha ido quedando. Esto mismo lo tenemos, ahora sí está una versión más Python, donde estamos haciendo lo mismo, solamente que acá estamos a propósito metiendo el mínimo entre el K máximo que vamos a iterar y la longitud de las predicciones, justamente para no tener que hacerlo como yo lo hice acá, con un if y un break. Directamente lo agarramos y lo podemos hacer en cómo son los rangos que vamos a generar. Pero si se fijan, muy esquemáticamente es la misma estructura, ¿no? En este caso, por cómo venía los textos anteriores, estamos eliminando algunas cosas, como un end of sentence. Tomamos las longitudes, con las longitudes calculamos el primer valor de puntaje y después tenemos nuestro ciclo en donde vamos generando los enegramas y vamos comparando los diferentes enegramas. Una de las diferencias, o más bien una de las formas en la que está implementado acá, es usando justamente diccionarios. ¿Sí? Justamente por esta cosa que tienen los diccionarios que nos permiten directamente pasarle un string, ir al lugar y modificar lo que tengamos que modificar de nuestros valores. El resto, como dije, es simplemente ir actualizando y eventualmente devolver un valor de Boolean. El otro punto que era interesante que ustedes supieran es que nosotros hasta acá, al estar trabajando con argmax, siempre elegimos la mejor o algo que queremos que es la mejor. Pero muchas veces, como en realidad lo que nosotros queremos hacer es generar una secuencia, es importante en realidad tratar de buscar varias secuencias posibles y sobre esas secuencias ir buscando la mejor. Entonces, acá muy esquemáticamente tenemos un ejemplo en donde en la primera predicción este I, o sea, el yo del inglés, parece una mejor predicción que el he, pero conforme vamos explorando cada vez más las diferentes posibles traducciones, en vez de quedarnos solamente con la primera, con el argmax, vamos buscando cada vez algunas no tan mejores, pero que por ahí son bastante buenas, empezamos a ver que hay otras en donde si sumamos las pérdidas o sumamos las probabilidades o si multiplicamos las probabilidades, más propiamente dicho, porque uno lo que busca es multiplicar probabilidades y después a lo sumo ver qué tan bueno es eso. Si uno lo que empezar a hacer fuera eso es multiplicar probabilidades, o en este caso a la probabilidad que nos dio aplicarle un logaritmo para esa manera ir sumando, que es, fíjense lo que en el próximo loop, fíjense que es eso lo que hace, es hay un logaritmo ahí. Si nosotros aplicáramos un logaritmo a esas probabilidades que nos da la red de cuál es la siguiente y empezamos a sumar esos logaritmos, tal vez vamos a encontrar algunos valores algunas versiones de oraciones que eran mejores que las originales, que justamente lo que nos pasa acá es, en vez de empezar por ahí, si nos vamos por he encontramos una mejor traducción. Esto es lo que algunos sistemas un poco más robustos de traducción automática intentan hacer. Y lo intentan hacer porque se ha visto que al hacer esto se obtienen mejores traducciones. Y es lo que se conoce como Beam Search. Beam Search por el hecho de que uno está buscando como enlaces. Dentro de todas las soluciones posibles uno va buscando enlaces hasta encontrar una que a uno le satisface lo suficiente. En oposición a lo que hacemos por lo general en el ejemplo que les mostré recién, que simplemente siempre nos quedamos con la mmejor. Que es lo que sería un grid search. Grid en el sentido de codicia. ¿No? De, voy a quedarme siempre con el mejor. Como Scrooge en el cuento de Navidad. Este sería el último punto de la clase, así que nos vemos a la brevedad discutiendo un poco más ya con los trabajos prácticos que nos correspondan. Así que saludos y nos vemos.